Ídolo o de la reputación por Egesías el Cirenaico. Exposición de la aporía. Como un personaje de un drama trágico me encuentro en un atolladero y he optado por exponer las hilaciones que conforman mi ineludible celda. Suele mentarse que hablar consiste en transportar las ideas de una mente a otra, tal como lo refieren los poetas acerca de los mensajeros alados. Hermes e Iris transmiten sin deformación los sentidos y las voluntades de Zeus y Hera a dioses inmortales. Esta noción es correcta, mas ingenua e insuficiente. ¿Qué aleccionan con esto? ¿Acaso con alguna nesciencia los poetas a los demás mortales? Que todo decir de los olímpicos porta una verdad que debe ser obedecida en el acto. Los sentidos de Zeus y de Hera no solo deben entenderse, sino que sus dichos comportan intenciones y un mandato, es decir, deben ejecutarse. ¿Quién en su sano juicio, claman, los desobedecería? Se le llama virtuoso y digno de admiración a quien los entiende y acata, mientras desdichado y digno de ludibrio a quien, pese a entender el sentido de sus dichos y aún conociendo de quiénes se trata, opta por desatenderlos. La verdad de los dichos estriba en la presunción, tanto de la naturaleza de quien provienen como de su prudencia, pues ¿quién de entre los píos dudaría de que Zeus, el acumulador de nubes, o Hera, la de níveos brazos, encarnan prudencia y sapiencia? La virtud, por su parte, consiste en un obrar obsecuente que se deriva del convencimiento de la antedicha presunción, del miedo al subsecuente castigo si se desacata, o de la utilidad que representa para quien obra conforme con ella. La virtud, pues, no será más que sumisión a la voluntad ajena a la que se le presume superioridad, verdad y poder. Y he aquí que toda civilidad se organiza conforme con esta terrible norma. Estas obsecuencia y prudencia, para nos intrínsecas e inextirpables, no fueron inventadas por los poetas. Aquellos compusieron apenas algunos mitos y sus explicaciones. Antes de ahondar en lo anterior, siga reflexionando acerca del hablar. Esta acción, entonces, se revela contra la inercia y el estatismo, permitiendo que lo que permanecía inadvertido se enseñe a los otros, y lo que no se movía o se movía de otro modo, se transmute en sapiencias. Hablar, además, revela otro movimiento, porque incluso cuando decimos, por ejemplo, pensar, se declara una moción que no necesariamente se restringe a la motilidad de los cuerpos, como cuando se mueven sus extremidades o como cuando se desplazan enteramente de un lugar a otro. Tanto en el pensar como en el callar se declara, o al menos se siente, un movimiento. Cuando se habla, se intenta dar cuenta a los otros del movimiento del pensamiento. A su vez, el pensar se basa en la movilidad propia del sentir. Hablamos, en últimas, subordinando lo que padecemos a las leyes móviles del pensamiento. Mostramos, hablando, lo que pensamos, y pensamos acerca de lo que padecemos. Da la casualidad que para nos, aquello que sentimos, por sentirlo en el cuerpo y en el ánimo, se nos aparece ya de por sí vero.
Esta verdad procede de una empiria, íntima e intransferible, de la cual se ocupa inicialmente el pensar. Consistirá el pensar en un traspaso, en una especie de traducción del afecto y de la empiria. Al hablar, se aventura una declaración que bien podría haber permanecido en la intimidad. Los iniciados en los misterios se reservan sus dichos, pues consideran que sólo unos pocos dignos del conocimiento sacro, con lo cual dan a entender que solamente unos cuantos están en condiciones de examinar unos sentidos peculiares que les permitirán pensar asuntos únicos y ser afectados por experiencias insubstituibles. Los dioses, según se nos ha dicho, hablan a unos cuantos electos en sueños. Los conquistadores del silencio han confinado el lugar de la batalla, pero no su intensidad, pues lidian con lo verídico. Aunque callen, no podemos presumirlos inmóviles o insensibles. Sus pensamientos insisten y, aunque consiguieran suprimirlos como pretenden algunos gimnosofistas, sus padecimientos permanecerían en su interior, moviéndose. Incluso, los aparentemente más inmóviles e insensibles están ubicados en un lugar que consideran vero, pero del que optan por no hablar porque, con ello, consideran que dominan su verdad ocultándola y padeciéndola. En últimas, como bien saben los filósofos de la Estoa, no padecemos el sonido de las palabras, sino su significación, esto es, su verdad. Como fuere, ahora nos ocupa el hablar y no el callar. Solo mencioné esto último para aclarar que incluso en el silencio se dan todas las condiciones de quien habla, con la única diferencia de que se las reserva para sí, porque estima que en ello yace cierta ventaja, poder o superioridad. Se es dueño de lo que se calla, dice la paremia. Incluso el silente quiere ser como Zeus para sí mismo, mas, en su silencio, tiene que reconocer que tan solo ha elegido ocultar a los demás sus pensamientos, lo cual no se equipara con haberse dominado a sí mismo ni a la significación de los mismos. Estos silenciosos desean mostrarse como un Zeus ante los demás, mas los afectos no pausan su moción y la mente no cesa de tratar de entender y acomodar a sus leyes. Hablamos porque no nos bastamos, porque lo que padecemos o pensamos tensiona todo lo que somos y debemos desembarazarnos. Algunos callan porque intentan dominarse, otros por pudor, prudencia o porque han hallado vano todo hablar. Otros tantos, en cambio, peroran porque o deben aceptar su derrota ante el dominio de sí mismos y parlotean, o porque creen que se han dominado y quieren declararles a los otros su superioridad. Hablamos debido a que consideramos que eso que hemos sentido como vero debe declarárseles a los demás. Somos como la vejiga que se va llenando de orina y debe, en algún momento, distenderse para no explotar ni contaminar el cuerpo con los propios reuses. Terminamos pensando y dirigiéndonos a los demás para compartir los razonamientos y padecimientos, unos porque nos son desagradables y otros placenteros. Dialogamos para no padecer solos, para dar cuenta de nuestros pensamientos y empirias veras y, sobre todo, para escrutar y tantear las pasiones ajenas. Quien perora desea que el otro padezca exactamente lo mismo que él, lo cual se equipara con la igualación del entendimiento. Ya veremos que no se trata de una simpatía ni de una comprensión en un sentido filantrópico,
sino que se da en pos de la subyugación. Hablamos para descargarnos de lo desagradable y, cuando mentamos lo agradable, es para exhibirnos como superiores, como ostentadores de ídolos que los demás han de admirar, ante los cuales los demás han de rendirse, o porque el otro sirve de medio para la satisfacción o el alivio de la tensión. En últimas, si todo enunciar desvela el movimiento de un padecimiento que damos por vero, hablamos no por filantropía, sino para que el otro se mueva hacia la verdad como nos movemos nos mismos o como más nos convendría. Solo los ingenuos consideran que se habla para compartir con el único anhelo de dar a conocer. Todo orar, en el fondo, acoge una petulancia doctrinaria. Todo hablante espera que sus palabras sean tomadas como verbos olímpicos, mas no somos dioses ni tenemos mensajeros alados a nuestro servicio. El hablar, entonces, se sostiene en el ámbito de la utilidad, de la verdad, del poder y del padecimiento. Para conseguir la utilidad buscada se precisan dos condiciones: mostrarle al interlocutor un ídolo y fascinarlo con su brillo. Al logro de este embelesamiento se lo conoce como persuasión y al método para alcanzarlo del mejor modo, arte retórica. Entonces, argumentar y dialogar suponen persuadir a un interlocutor de la validez, la utilidad y placer de un ídolo que se ha presentado y remite a una esperanza en la utilidad que depende de los razonamientos, motivos y pasiones del hablante. Cuando ora, el hablante puede encontrarse íntimamente convencido de su ídolo compuesto, exponiéndolo para persuadir de aquello en lo que él mismo cree, o por el contrario, puede ser que lo considerase falso y aún así atreverse a exponerlo, debido a la utilidad que le presenta el que su interlocutor lo tome por veraz. Interesa ahora la condición asociativa de la exposición del ídolo. En otro tratado versaré de la posición interna que asume el orador ante su ídolo, tema que ya forma parte del convencimiento interno y no de la composición. Entonces, orar supone intentar deslumbrar y gobernar a un hombre libre al que no debería someterse por la fuerza. Se argumenta ante aquel a quien la ley nos ha obligado a ver como un igual, pero que, en la intimidad de nuestros ánimos, consideramos un inferior que debería obedecernos. Cada que nos encontramos con otro ser humano, realmente obramos como un par de reyes acompañados de sus heraldos, quienes exhiben sus insignias, dispuestos en la mitad del campo, antes de comenzar una contienda, mientras los hoplitas esperan ansiosos alguna señal pacífica o belicosa. La presunta igualdad de palabra dificulta las cosas. Optamos por el rodeo porque estamos obligados a respetar esa igualdad, menos por convicción que por beneficio. Dialogamos solo cuando la ley nos impide esclavizar o cuando nos conviene aliarnos con la fuerza o la influencia del interlocutor. Permitimos la supervivencia de los demás por conveniencia, solo porque nos percatamos de que eliminando a todos, no tardaríamos en morir también nos, y de que, de quedar vivos algunos, no tardarían en vindicarse, esclavizándonos, vejándonos o asesinándonos. He aquí, empero, que el ser humano halló la manera de burlar la norma que impone la igualdad y se ideó los argumentos como medio para conmover los